Hola, ¿qué tal amigos? Estamos ya en la parte 6, 7 y 8 de la parte de sociales de la guía de DIEMS 2022. Y antes de irnos al video, quiero mandarles saludos a los más recientes miembros que se han estado uniendo al canal. Ellos son Womo, Oscar Hernández, Ángel Barrón, R. Gael R. Eric Crito, no, Eric Quirito, Gabriela Zavala, Hauser 45, Aguilista, Violeta Soto, Juan G y Félix Díaz. Muchas gracias por apoyar al canal y si tú también te quieres unir como miembro, debes de aplastarle a unirse y ahí vienen las instrucciones. Y si no, de todas maneras te agradeceré mucho que te suscribas. No te vayas de este video sin suscribirte. Suscribirte es gratis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete para que me apoyes a llegar primero a 50,000 y después a 100,000 y obtener ese botón de YouTube. Otra cosa, me he estado fijando que en videos de años pasados he tenido más comentarios de los que tengo ahorita, así que te quiero retar a que este video en específico esté lleno de comentarios, aunque nomás pongas un puntito o un emoticon o lo que sea, así bien rápido, a ver si me lo llenas todo completo de comentarios. ¿Y eso por qué? Porque ayuda a que YouTube lo promueva a otras personas que puedan necesitar el video. Entonces ayúdame con eso. Y bueno, ahora sí vámonos a ver el video, que ya sé que me he tardado un poquito esta semana, pero créanme, he tenido trabajo, pero siempre estoy así agilizándole para contestar y, y en cuanto puedo, pues a subir el video. Entonces, discúlpenme si me he tardado para algunos, pero les prometo que estoy haciendo todo lo posible por no tardarme tanto. Así que hoy viernes estoy grabando esto en la tarde para subírselos hoy mismo viernes en la noche y que lo puedan ver este fin de semana y a ver si el fin de semana logro hacer otro poquito. Vámonos a ver el video. Y que la economía es analizar científicamente las relaciones de producción. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con políticos, seguimos hablando de problemas, pero definimos cómo pudieras encontrar un problema político. La política es una actividad orientada en forma ideológica a la forma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Y también es una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados. Y lo que tiene que ver con cultural son formas y expresiones, costumbres, prácticas, maneras de ser, rituales, vestimentas y comportamiento. Todo lo que tenga que ver con estas palabras que acabo de decir lo puedes clasificar como cultural. Luego nos habla de las etapas históricas de México y dice que en cada etapa se enfrentaron problemas. Y luego nos dice que hay una etapa prehispánica. Pre es antes, hispánico es relativo a los españoles, o sea, antes de los españoles. Y luego nos habla de que en esa etapa hubo conflictos, ya sea por relaciones de intercambio, por desplazamientos de poblaciones, por relaciones de dominación, que unos grupos fueran más fuertes que otros, y que también dominaban las élites gobernantes. Y luego nos habla en el último párrafo de cuando ya llegaron los españoles, de que se homogenizó, o sea, se regularizó la influencia cultural católica y castellana, que se impuso pues diferente ideología o forma de orden en la sociedad. Hubo represión militar, misiones religiosas y nos habla de los virreinatos que surgieron a partir de la corona en España y que la lengua, la cultura, la religión, las costumbres se mezclaron. Y ahí brincamos a la siguiente página. Dice ahí, al principio se mezclaron para que hubiera una nueva sociedad en México que se llamaron los mestizos o el mestizaje. Y luego el otro párrafo dice que la debilidad del imperio español tras la invasión de Napoleón allá en Europa provocó en parte que hubiera independencia aquí en México. O sea, debilitó la fuerza española, pero aparte aquí en México hubo grupos muy grandes que sentían la injusticia sobre ellos,
Había esclavos, había pobreza, tenían que pagar tributos, había gente con discriminación, que lo vamos a ver ahorita más adelante, y bueno, por eso nació la ideología independentista de separarse de España. Y luego, después, en otra etapa, despuesito de la independencia, hubo una corriente que querían seguir teniendo un rey. Ellos eran eh, los monárquicos. Y los republicanos son los que querían un presidente en vez de un rey. Y por último, en ese párrafo, dice que cada una de estas etapas que acabamos de mencionar implica sus problemas económicos y sus problemas políticos. Y luego ahora sí viene un ejercicio donde dice que mencionemos 5 problemas que haya en nuestra comunidad y que pongamos qué características tienen esos problemas que los hacen diferentes a otras regiones. Yo le puse como primer problema basura en la calle. Eso lo puse aquí. Basura en la calle. Y lo que vi que lo hiciera diferente, que no creo que sea tan diferente en las diferentes regiones, pero le puse la cotidianidad. Eso me refiero a que todos los días ves basura en la calle. Y luego aquí puse baches en las calles. Y aquí le puse que la permanencia por años y años, o sea, en mi ciudad, hace muchísimos años que se habla sobre los baches en las calles y todavía es hora, después de muchos años, que sigue habiendo y que no hay una solución para eso. También le puse los robos y le puse que es muy común y que sucede a cualquier hora. Y luego aquí le puse algo que ocurre mucho en mi región. Yo vivo en el norte del país, en Chihuahua, en el centro de Chihuahua. Y hay mucha sequía porque el clima es desértico. Y pues le puse eso, que lo hace diferente es la ubicación geográfica. Y por último puse crisis de salud y aquí le puse que la falta de hospitales y de médicos. Yo te estoy poniendo ejemplos, en tu comunidad pueden ser cosas diferentes, pero te puedes basar en lo que yo estoy diciendo para poner algo similar o de ahí tomar una idea para poner tu propio análisis. Y luego dice que clasifiquemos esos 5 problemas que yo te los voy a escribir. Yo puse, lo voy a escribir resumido: basura, baches, robo, sequía y crisis salud. Luego dice que lo clasifiquemos a ver si es económico, político o cultural. Ahí te recomiendo que para poder diferenciarlo te fijes qué le dio origen y qué consecuencias tiene. Por ejemplo, la basura lo puse en cultural porque yo considero que la basura, si existe en las calles, es porque la gente la tira, no la tira en su lugar. Y si es un comportamiento y un hábito de la gente, pues entonces es algo cultural. Los baches lo puse como problema político porque la causa de que haya baches es que los políticos, las personas en el gobierno, no hicieron una planeación correcta en cuanto a los materiales a usar, en cuanto a la ingeniería de cómo diseñar las calles para evitar lo más posible que se hagan los baches y así. Entonces tiene origen en las decisiones políticas, por eso lo puse como problema político. Y luego los robos lo puse en cultural también, porque aunque pudiera derivarse de situaciones económicas, yo digo que si una persona se atreve a robar es por su cultura, sus hábitos, sus valores o sus no valores. Y por eso lo clasifiqué en cultural. El siguiente sería la sequía. La sequía le puse como problema económico porque si bien no es causado por una situación económica, sí causa. O sea, las consecuencias de la sequía repercuten directamente en la economía de la gente, sobre todo en mi región porque hay mucha agricultura y si no hay agua, no hay agricultura y si no hay agricultura no hay dinero y no hay con qué comprar y por lo tanto los comerciantes tampoco tienen ingresos
o son más bajos y así. Entonces por eso lo puse en un problema económico. Y por último, la crisis de salud la puse en políticos, porque si no hay hospitales, si no hay médicos, es a consecuencia de decisiones de las personas en el gobierno. Por eso es un problema político. Te lo explico para que sepas cómo clasificar. O sea, tú pregúntate, que de hecho es la siguiente pregunta, dice, ¿qué características te ayudaron a clasificar los problemas? Y yo le puse pensar en sus causas y sus consecuencias. Si piensas en sus causas y sus consecuencias, es más fácil saber a qué clasificación pertenecen. Entonces aquí puse pensar en sus causas y sus consecuencias. Luego dice, con base en el texto, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué tienen en común los problemas que se mencionan en cada etapa histórica? Que es todo el texto que ahorita traté de resumir. Los problemas yo le puse la injusticia, falta de equidad y anhelo de desarrollo y prosperidad. La injusticia, falta de equidad y anhelo de desarrollo y prosperidad es lo que veo en común entre lo prehispánico, lo de la colonia y lo del México independiente. Veo que siempre está la gente buscando justicia, buscando equidad, buscando desarrollo, buscando prosperidad. Segunda pregunta, ¿qué problemas se repiten en otras etapas? Le puse los mismos: la injusticia, la falta de equidad, la falta de desarrollo, la falta de prosperidad. Y de hecho aquí lo dice. Dice, la pobreza, la desigualdad social y la discriminación son problemas que han trascendido las épocas pasadas y aún están presentes en el México moderno. Luego este ejercicio venía un poquito complicado. Dice que nos digas qué tipo de problema es el que está en la imagen. Entonces yo aquí primero observé, aquí se ve que están sacrificando a alguien. Y aquí abajo dice guerras floridas. Entonces yo investigué qué eran las guerras floridas y dice que son guerras religiosas, o fueron guerras religiosas, donde capturaban rehenes para sacrificarlos y los sacrificaban para, en tiempos de sequía, para pedir a un dios o a los dioses que mandaran lluvia. Ahí estamos hablando de cultura. Si estamos hablando de religión, de creencias, estamos hablando de un problema cultural. Y acuérdate, se llaman guerras floridas esas. Y luego aquí en el otro vi como que son guerreros, me imagino que aztecas, guerreros aztecas, que están capturando a otros y tienen una vestimenta tipo de esclavos. Entonces yo le puse un problema político. ¿Por qué? Porque yo observé que estamos hablando de guerra y de esclavitud. Y ambas situaciones parten de decisiones políticas, por eso le puse político. Aquí tenemos, son como unos españoles que están sentados y unos indígenas que están trabajando y vienen y les traen los minerales que están extrayendo de una mina. Ahí le puse yo que es un problema político, también porque estamos hablando de esclavitud y estamos hablando de un orden o una legislación permitida en aquel entonces. Por eso le puse problema político. Y en este dice, no era lo que esperaban. Lo que yo observé es pobreza, porque aquí esta persona trae harapos, ropa rota. Esta otra persona está haciendo una venta, no sé, parecen como cerdos o no sé qué sean. Y están dos señoras pues ahí observando. No tengo la seguridad absoluta y no tengo pistas aquí en la fuente, pero yo le puse que se está refiriendo a la pobreza y al comercio. Tanto la pobreza como el comercio son conceptos que tienen que ver con lo económico. Entonces por eso le puse que esa imagen se refiere a un problema económico.
Y es buen momento para decirte que no te vayas sin suscribirte. En este momento suscríbete, por favor. Vamos a la siguiente página. Es otra imagen. Ahí dice imperio imponente o republiqueta deprimente. Usted elige su herencia. Y estamos viendo que están adoctrinando. Son unos frailes adoctrinando a indígenas. Entonces estamos hablando de religión e ideología. Por lo tanto es un problema cultural. Y acá, bueno, no dicen nada en la fuente, pero son mujeres que se están subiendo a un vagón con armas y carrilleras. Entonces ahí estamos, pues si vemos pobreza sería un problema económico, si vemos levantamiento de armas sería un problema político. Y como se está refiriendo a la revolución, le voy a dejar en político. Bueno, pregunta, ¿crees que la Revolución Mexicana se parece a la Guerra de Independencia? Menciona 3 similitudes. Yo le puse que sí, que de hecho al decirnos que mencionemos similitudes, pues nos está diciendo que sí se parece. La primera le puse que tiene líderes. La segunda le puse que se busca justicia y equidad en ambos movimientos. Se busca justicia y equidad. Y el último le puse un chorro, o sea, en el tercero le puse pues más de lo que correspondía. Le puse grupos, movimientos, planes, desplazamientos. Todo eso se parece en la independencia y en la revolución. Y también cambios, desplazamientos, cambios. Ok, ya saben, me disculpan por la letra chueca, pero escribo con esto y es digital, entonces no tengo mucho control. Bien, viene una evaluación donde dice que primero leamos un párrafo que dice el pago de tributo y la búsqueda de esclavos fueron elementos económicos que fortalecieron al imperio azteca, así también su desarrollo y técnicas agrícolas, chinampas. Sin embargo, pese a las alianzas políticas y la dominación militar, el resentimiento y la revancha de los pueblos subyugados se hicieron evidentes a la llegada de los españoles y varios pueblos se unieron a la lucha contra Tenochtitlan. ¿A qué tipo de problema social se hace referencia en el texto? Yo le puse político debido a que las alianzas y la dominación fueron insuficientes para evitar las rebeliones. 2. ¿Qué efectos culturales derivados de la conquista están presentes en el México actual? Yo le puse la mezcla de alimentos en la dieta mexicana. ¿Qué conflictos económicos han afectado gravemente a nuestro país? Yo le puse la pobre producción, la corrupción y la competencia con productos extranjeros. Esos van 1, 2, 3 ahí. Y luego, número 2. ¿Cómo impactan estos problemas sociales en nuestra sociedad actual? Yo le puse continúa la pobreza y repercute en la educación, la salud y la política. Número 3. ¿Qué problemas históricos desconocías? Por eso les subrayé ahorita el de las guerras floridas, porque yo no sabía o no recordaba ese, ese evento en México, las guerras floridas. Si tú no conocías otro, pues también lo pones. Ok, vamos a la parte número 7 de historia, página 235, causas de problemas sociales y económicos y culturales. Bueno, aquí habla de la crisis del 94, cuando entró como presidente Zedillo, y nos habla aquí de la devaluación del peso, que dice que llegó a costar más del doble de lo que originalmente costaba.
Y luego nos habla de dos palabras que hemos escuchado, que es el Fobaproa y el IPAP. Aquí es donde dice que se fue a más del doble el peso, porque si subió 114%, o sea, quiere decir que subió más del 100%, o sea, más del doble. Que ahí más adelante dice que pasó de 340 a 870. Y luego abajo nos habla de lo que pasó en Chiapas. Dice que se levantó el ejército zapatista, levantamientos armados en Chiapas, y que también hubo protestas estudiantiles. Tú lee completo, yo subrayé lo que creí más importante. Dice, ¿qué problemas identificas en el texto? Pues son de los que subrayé. Uno sería de evaluación, otro sería levantamientos armados, y otro sería protestas estudiantiles, protestas. Estos problemas, ¿en qué ámbitos repercuten? Yo le puse económico, porque pues, la devaluación obviamente, y político. Aunque también cultural, porque si lo estamos mencionando ahorita es porque es parte de nuestra historia y se vuelve parte de nuestra cultura, pero principalmente económico y político. ¿Consideras que la crisis del 94 repercute en la actualidad? Por supuesto que sí. ¿Conoces los problemas económicos actuales que afectan al país? Pues sí. Justifica tu respuesta. Yo le puse principalmente la inflación alta y también impuestos altos. Y ahí estoy considerando el precio de la gasolina, que es muy alto dentro de la inflación. Inflación es cuando de un mes a otro o de un año a otro el precio de los productos crece mucho. Por ejemplo, el aceite, que antes, hace poquito, costaba 35 pesos y ahora cuesta 60 pesos, casi el doble. Quiere decir que hay una inflación muy alta. En otros productos no es tan alta y luego se hace un promedio. Y hace poquito, el mes pasado creo, andaba la inflación como por el 7%, o sea que lo que antes costaba 100 pesos ahora cuesta 107. Lo que antes costaba 1000 pesos ahora cuesta 1070 en promedio. Pero eso es otro tema que tiene que ver con problemas económicos del país. Ok, ¿consideras que los problemas sociales y económicos tienen relación con problemas culturales? Yo le puse que sí, y la justificación de mi respuesta es esta. La mentalidad, que es cultura, se forma y se transmite por vivencias, y estas pueden ser económicas y sociales. O sea, podemos vivir de evaluaciones, que es un problema económico, que el haberlo vivido se forma parte de algo en nuestra mentalidad, pensamientos, y así es como está un problema económico afectando a la cultura. ¿Sí? Vamos ahora a relacionar columnas. ¿Qué es un desajuste en el mercado laboral? Pues es desempleo. F. ¿Qué es el trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados? Es la discriminación. Voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde es justicia. Proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos, es educación. Abuso de poder público para obtener beneficio particular es corrupción. Acciones contrarias a lo que establece la ley y el derecho es delincuencia. Es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de la persona, es la pobreza. Existencia de un peligro, de un riesgo o refleja alguna duda sobre un asunto determinado es la
inseguridad. Falta de equilibrio entre dos o más personas, desigualdad. Y pasamos a la 234. Dice, de acuerdo con los conceptos relacionados, ¿podrías decir que hablamos de... Estamos hablando en lo que acabamos de poner, problemas sociales. Y luego viene una lectura sobre el ejército zapatista que yo subrayé el levantamiento armado. Pude haber subrayado que fue en 1994 y fue en Chiapas, pero aún existe. Y bueno, abajo nos pregunta, ¿qué problemas identificas en el texto? Yo le puse levantamiento armado, te lo voy a leer. Levantamiento armado, pobreza, inseguridad, crisis de salud, crisis educativa e injusticia. Número 2. ¿Este problema en qué ámbitos repercute? Le puse, es una... repercute en lo económico, político y cultural. Número 3. ¿Qué es el EZLN y por qué surgió? Le puse, es una organización político-militar indígena en Chiapas que surge por inconformidad por la pobreza e injusticia. Número 4. ¿Cuáles fueron las consecuencias del EZLN en el país? Yo le puse tensión política, inseguridad, afección económica, entre otras. Vamos a seleccionar la respuesta de es un proceso asociado al desarrollo económico, cultural y político mediante el cual se produce un incremento de la dependencia de todo tipo entre individuos, pues yo le puse globalización. El aumento de la gasolina es un problema económico. La matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco representó para el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz un problema, pues yo le puse político. Tengo la duda de que pudiera ser social, pero yo le puse político. La inflación y la devaluación pertenecen a un problema económico, sin duda. ¿Cuáles de las siguientes problemáticas han afectado a los grupos que integran el EZLN? Fíjate, yo le puse como principales la pobreza, la marginación, la discriminación, la educación pública de baja calidad, el desempleo y la desigualdad. Y dejé como probables, bueno, es que hay otros que les afectan de manera indirecta, pero de manera directa y sin duda serían esas 6. Vamos a dejar esas 6 nada más. Número 6. ¿Cómo afectan los problemas sociales, económicos y culturales al país? Yo le puse, retrasan el desarrollo, la equidad y la prosperidad. Se nos han ido los siglos en tratar de resolver los mismos problemas y ese enfoque nos retrasa de atender estrategias de crecimiento. Lo repito, retrasan el desarrollo, la equidad y la prosperidad. Se nos han ido los siglos en tratar de resolver los mismos problemas y ese enfoque nos retrasa de atender estrategias de crecimiento. Con eso terminamos la parte número 7 de sociales y vamos a la parte número 8, que es la página 240. Nos habla de las castas y esclavitud en México. Yo subrayé aquí que estamos hablando de razas, que los españoles establecieron este sistema de castas. Estamos hablando pues de eso mismo, de las castas, del linaje y que todo esto de la clasificación de castas, donde los principales son los blancos, los indios y los negros de aquel entonces. Ahora si usas esas palabras a lo mejor suena fuerte, pero así se llamaba. Y estamos hablando de porcentaje de blanquitud. Según qué tan blanca era una persona o qué tan morena, se podía clasificar en una de estas, de todas estas. Si era un español con una indígena, se llamaban mestizos. Si era mestizo con española, se llamaba castizo.
Si era castizo con española, seguía siendo español. Si era español con africana, era un mulato. Y así. Un chorro de castas. Y todavía hay muchas más, pero aquí nos ponen esos ejemplos en ese cuadro. ¿Por qué el nivel más alto de la clasificación étnica era el de los europeos? Yo le puse porque eran el grupo dominante militar y económicamente. ¿Quién estableció el sistema de castas? El Imperio Español. Investiga las implicaciones políticas, económicas y sociales que tenía el sistema de castas. Yo le puse que una implicación política era la dominación política. O sea, que los blancos dominaban a los demás. Una implicación económica es la pobreza insuperable. O sea, si pertenecías a una de las castas como la de los negros o morenos y la de los indígenas o indios, pues ahí te quedabas. O sea, tenías que tener un hijo con alguien que estuviera en una casta mayor para que tu hijo tuviera oportunidad de crecer económicamente, pero tú ahí te quedabas. Y luego la dominación económica también. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos hablando de una época donde todavía había esclavitud. Entonces había personas que pertenecían a otras personas. También era una pobreza insuperable y tenían que hacer lo que se les pedía sin ganar nada de dinero. O sea, estaban dominados estaban dominados económicamente de manera total. Sociales. El racismo, la discriminación, la esclavitud, que la esclavitud también es un problema político, y limitaciones sociales. ¿A qué actividades se dedicaban los grupos más vulnerables? Se dedicaban, pues unos eran esclavos, pero en su esclavitud se dedicaban a la minería, por ejemplo, y al campo o a lo agropecuario que involucra la agricultura y la ganadería, o así, minería, agricultura y ganadería, pero obviamente al trabajo duro, no eran dueños para nada, eran obreros en la minería, la agricultura y la ganadería. ¿Te parece justa esta división y sus implicaciones? Yo le puse que no, principalmente por la esclavitud, que era una limitación extrema y falta total de oportunidades. ¿Cuáles de estas implicaciones aún son vigentes? Yo le puse que aún existe la discriminación y las limitaciones sociales. Siguiente página nos habla de la distribución de la riqueza, las haciendas y los peones. Esto ocurre en la época de la Revolución Mexicana. Son niveles de desigualdad muy grandes en México. Existían los peones, que son los que trabajaban en las haciendas. Les daban un salario, pero una burla de salario. No era suficiente para sus necesidades y aún así tenían que pagar impuestos o tributo. Sus jornadas y tareas eran demasiado arduas y pesadas. Y luego existía el otro polo, que eran los terratenientes o dueños y los hacendados. Y pues ellos tenían sus haciendas y explotaban. ¿Cómo obtuvieron sus haciendas? A partir de despojar de la tierra a los grupos débiles. Y luego pues se dio la inflación durante la última década del Porfiriato. Enfatizamos otra vez la desigualdad económica que había en esa época, que los indígenas son los que principalmente formaban la clase trabajadora
y que pues esta clase trabajadora se llamaban peones, que ya lo habíamos comentado. Ahora sí, respecto a las dos lecturas anteriores, ¿qué continuidades percibes? Yo le puse que en las dos lecturas observamos explotación y discriminación. ¿Cuáles son los grupos étnicos que padecen de explotación y qué grupos la establecen? Los indígenas y los descendientes de africanos, en aquel tiempo llamados negros, em, eran los explotados, y quienes explotaban eran los europeos o los descendientes de europeos. Tenemos aquí algunos grupos que son los campesinos, los hacendados, los obreros y los empresarios. Primero, ¿a qué clase pertenecen? Los campesinos a la clase baja o pobre. Los hacendados a la alta, pero no tan alta, o se llamaban pequeños burgueses. Los obreros eran la clase media, pero media baja. Y los empresarios eran la alta alta, que esos eran los burgueses. ¿Qué porcentaje formaba cada uno? Los campesinos eran el 20% de la población, los hacendados otro 20% de la población, los obreros eran la mitad de la población y los empresarios eran solamente el 10% de la población. Las actividades, pues los campesinos al campo, los hacendados a la producción, pero eran dueños. Producción agropecuaria, o sea, de ganado y de agricultura, pero también de textiles y minería. Los obreros pues eran los operadores en cualquier área. Y los empresarios era industria y comercio, pero obviamente como dueños. ¿Cuál era el grupo social más grande durante el periodo? Ya dijimos, eran los obreros. La colonia del Porfiriato fueron las únicas épocas donde se presentaron acciones de desigualdad. Llena el siguiente cuadro para dar un seguimiento histórico del problema. Acciones de desigualdad en lo prehispánico. Yo le puse tributos y jerarquías. ¿Qué impacto tiene esa en la actualidad? Que aún hay impuestos, que es casi lo mismo que los tributos. Y también hay jerarquías. La colonia, había castas y esclavos. ¿Qué impacto tienen? Hasta la fecha, por esa razón, hay discriminación a grupos descendientes o similares. En el México independiente había despojo, había explotación laboral y había pobres salarios. Actualmente el impacto es que hay desigualdad muy marcada. En el México actual tenemos los ricos y pobres, tenemos oportunidades desiguales. Y el impacto es que
Actualmente pues hay falta de oportunidades. Siguiente página. ¿Cuáles eran las características de desigualdad que sufrían las personas procedentes de alguna casta? Discriminación, falta de acceso a la educación y oportunidades. Y pregunta 2, ¿qué tan importantes eran las haciendas como fuente económica del país? Muy importantes por ser los principales centros de producción de alimentos, telas, material de construcción y minerales. Número 3, son características laborales de las haciendas del sur del país. En el Porfiriato yo le puse la B, que es establecimiento de tiendas de raya, estancia permanente en la hacienda. ¿En la actualidad crees que exista desigualdad e injusticia en México de los grupos sociales vistos? Yo le puse sí, los sueldos son bajos y las utilidades no se reparten. Y bueno, con eso terminaríamos. Acuérdate, suscríbete, 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 no te vayas sin suscribirte y voy a procurar el siguiente sacarlo pronto, pero ya sabes, tengo que trabajar y aparte dedicarle tiempo a esto. No te vayas sin suscribirte y haz un comentario. Nos vemos, gracias, bye.